Divergencia y convergencia. La gran divergencia. Al inicio de la era industrial, a mediados del siglo XVIII, el ingreso real promedio de los países ricos era no más de 3 veces superior al de los países más pobres, es decir, una relación de 3 a 1. Actualmente, la proporción es de 100 a 1. El ingreso de los países ricos es 100 veces mayor que el de los más pobres. Esto implica que los países desarrollados se han beneficiado de mayores tasas de crecimiento económico que los países en desarrollo durante los últimos 200 años. Es decir, las diferencias se han hecho cada vez más grandes, y esto se explicaría debido a que algunos países han crecido mucho más que otros. A continuación, definiremos los conceptos de divergencia y convergencia. La divergencia es la tendencia del ingreso per cápita de crecer más rápidamente en los países de altos ingresos que en los países pobres, de forma que se produce una brecha de ingreso que se agranda en el tiempo. En contraste, la convergencia es la tendencia del ingreso per cápita de crecer más rápidamente en los países pobres que en los países de altos ingresos, de forma que los primeros alcanzan a los segundos. El gráfico muestra que los 2 siglos de crecimiento exponencial de la productividad y el ingreso de los países industrializados produjo la gran divergencia. Sin embargo, el gráfico también muestra el aparente inicio de un proceso de convergencia. Si se fijan, al final del gráfico, se observa que los países más pobres se están acercando a los países ricos. Es decir, las diferencias ya no serían tan grandes. Al parecer, se están disminuyendo. Durante el periodo 1750-2010, algunos países prácticamente no experimentaron mejoras. En cambio, otros países se convirtieron en las economías de más altos ingresos. Hacia el final del periodo, algunas economías han empezado a cerrar la brecha, aunque frecuentemente en vaivenes o muy lentamente. Es decir, se producen procesos de convergencias que duran un cierto número de años y luego nuevamente se produce una divergencia. Japón fue el primer país no occidental en converger. China y la India, donde vive 1/3 de la población mundial, iniciaron un proceso de convergencia desde inicios de los 90. Este gráfico muestra la distribución del ingreso en el mundo en 3 periodos de tiempo, en 1800, 1975 y el año 2015. Se observa que entre 1800 y 1975 se produjo la gran divergencia. Esta distribución, que era aproximadamente normal, se transformó en una distribución bimodal, donde habían algunos países ricos y otros países pobres. Entre los pobres estaban principalmente los países africanos y los países de Asia y del Pacífico. Sin embargo, la distribución del año 2015 es nuevamente aproximadamente normal, y esto se debe principalmente gracias al avance de los países de Asia y el Pacífico. Sin embargo, los países africanos se siguen quedando atrás. Algunas preguntas a responder. ¿Cómo se produjo el enorme cambio en este periodo? ¿Por qué solo algunos países se han beneficiado? ¿Por qué algunos países progresan tan lentamente? ¿Qué han hecho los países que están convergiendo? Inicialmente, los países ricos se beneficiaron de la explotación de las colonias, la esclavitud y el trabajo forzoso. Sin embargo, la mayoría del crecimiento fue el resultado de las ganancias de productividad logradas a partir de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se inició hace 250 años en Inglaterra, gracias a las aplicaciones de la energía motriz del vapor, la energía hidráulica y otros avances técnicos. Los países que se industrializaron tempranamente, tanto en Europa como en Norteamérica, fueron los primeros países en alcanzar el estándar de país desarrollado. Las máquinas eran costosas, pero Europa se había enriquecido gracias al comercio internacional y la explotación colonial.
Los recursos minerales de lugares como México, Perú, Indonesia y la India fueron llevados a Europa. Las exportaciones a las colonias reemplazaron la producción local y se prohibió que las colonias se industrializaran. Estados Unidos fue el primer país en independizarse. Los países latinoamericanos le siguieron. El proceso formal de descolonización se inició tras la Segunda Guerra Mundial, principalmente a mediados de los 70. Sin embargo, décadas después de la independencia, los nuevos países han registrado progresos decepcionantes en su productividad e ingresos. ¿Deberíamos esperar convergencia? Una razón que respalda esta hipótesis es la transferencia tecnológica. Los países en desarrollo no necesitan reinventar la rueda. Pueden ocupar la tecnología ya existente. No necesitan usar la máquina de escribir antes de pasarse al computador. De hecho, la asistencia al desarrollo busca facilitar este objetivo, sobre todo en áreas como la salud pública. Así, los países en desarrollo se pueden saltar las etapas tempranas del desarrollo tecnológico y moverse rápidamente hacia el uso de técnicas de producción de alta productividad. De esta manera, los países en desarrollo deberían ser capaces de crecer mucho más rápidamente que los países actualmente desarrollados en el pasado. De hecho, este gráfico en parte demuestra lo que estamos discutiendo. Se muestra la evolución del PIB per cápita entre 1800 y 2018 de 4 países: Estados Unidos, el Reino Unido, Corea del Sur y China. Si nos enfocamos en los casos de desarrollo exitoso, se observa que mientras más tarde un país inició su proceso de crecimiento económico, menos tiempo necesitó para duplicar su PIB por trabajador. Inglaterra demoró 60 años. Estados Unidos lo hizo en 45 años. Corea del Sur en menos de 12 años. Y China en solo 8 años. Sin embargo, esto ocurre muy lentamente en otros países, o simplemente no ocurre. Una segunda razón son los retornos decrecientes en la acumulación de factores de producción. La ley de los rendimientos decrecientes se refiere a la disminución del producto marginal de un factor productivo a medida que aumenta su cantidad, mientras se mantienen los otros factores constantes. Los países desarrollados han acumulado altos niveles de capital físico y humano. Por lo tanto, según el análisis neoclásico tradicional, el producto marginal del capital, así como su rentabilidad, debería ser menor en los países desarrollados, donde la intensidad del uso del capital es alta, dada la ley de rendimientos decrecientes. En el gráfico, en un país desarrollado, nos ubicaríamos en un punto como este punto rojo, donde la pendiente de la función de producción es más plana. Es decir, los aumentos de capital per cápita producen incrementos moderados del PIB per cápita. En cambio, en un país con bajo capital, la productividad de ese capital per cápita es mayor. Por lo tanto, los incrementos del capital per cápita producen incrementos mayores del producto per cápita. Así, el capital y la inversión es más rentable en los países en desarrollo, donde la cantidad de capital es baja. Como resultado de los rendimientos decrecientes, el impacto del capital adicional sobre el producto disminuye cuando un país ya tiene mucho capital en relación al tamaño de su fuerza laboral. En cambio, en un país en desarrollo, el capital es escaso, por lo que deberíamos esperar mayores retornos y una mayor inversión. Por lo tanto, el capital debería crecer más rápidamente hasta igualar los niveles de capital y producto por trabajador de las economías desarrolladas. Sin embargo, esto no siempre sucede en la práctica, o al menos no sucede rápidamente. Incluso se ha observado el fenómeno contrario, que los flujos de capital fluyen desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados. Evidencia empírica. Para evaluar si existe convergencia, se estudia la relación entre las tasas de crecimiento del PIB per cápita o del ingreso per cápita y el ingreso inicial durante un periodo determinado. Si graficamos estas variables, deberíamos observar una pendiente negativa.
Es decir, mientras menor es el ingreso inicial, mayor es la tasa de crecimiento, y viceversa. Por el contrario, una pendiente positiva indicaría divergencia. Mientras mayor es el ingreso inicial, mayor será la tasa de crecimiento. Los datos muestran divergencia en el periodo 1970-1994, que se observa en el gráfico de la izquierda. En cambio, en el periodo 1994-2017 se encuentra convergencia. No obstante, la evidencia es mixta cuando se comparan distintos periodos y grupos de países. Es decir, esta relación se encuentra, pero no es tan robusta.